Buenas noches, hoy es 11 de mayo de 2022. En un primer video les presenté el planteamiento para la predicción de la intensidad de terremotos por movimiento de placas. Actualmente se le llama terremotos lentos o sismos lentos. Pueden entrar a YouTube con mi nombre José Martín Gallo Aguilar y entran a mi canal y ahí pueden consultar la parte 1 y otros videos, y de favor les pedirá que se suscribieran si son tan amables. Y simulación de predicción sísmica. Síntesis. El peso de las placas tectónicas, su velocidad y la fricción entre placas en la línea de subducción generan un efecto similar al derivado del peso de los vehículos. Su velocidad y la fricción de las vetas con el piso, ambos son percibidas en vibraciones, las que se pueden interpretar con la unidad de trabajo o energía en joules. Aquí vemos la placa americana al lado derecho. Del lado izquierdo vemos la de Cocos, y la línea roja es la línea de subducción. Encerrado en el círculo es un volcán. Este volcán tiene una densidad y una masa, y dependiendo de esa masa se liberará energía al momento que entre en fricción con la placa americana. Esto es lo que se le conoce como terremotos por movimiento de placas o terremotos lentos o sismos lentos. Aquí tenemos en base a la predicción, formé un perfil. Al volcán yo le llamo centro de masa de alta vibración. A los valles o depósitos sedimentarios marinos yo les llamo centro de masa de mediana o baja vibración. Y lo que son las cordilleras, montañas, yo les llamo centros de masa de alta vibración también, porque son formadas por material ígneo. Y los valles sedimentarios se forman por arenas, por espuma volcánica, por roca ígnea y sedimentos marinos. La fricción que sucede en la línea de subducción entre la placa de Cocos oceánica y la americana es semejante al impacto dinámico que se genera por el impacto de los vehículos al pasar por los pavimentos. Semejante. Entonces yo lo usé para simular la energía sísmica. Tanto el movimiento de placas y su fricción con la placa americana, su peso y velocidad, se puede asemejar con el del peso de los vehículos y su velocidad y la fricción que generan en el pavimento. Y se entiende con la primera ley de Newton. La masa viene siendo la masa continental y la aceleración es la vibración que se genera en esa masa. Y la fuerza que genera esa vibración o que se pone a la inercia es el peso de los vehículos, su masa y su velocidad, o equivale al peso de la placa tectónica y su velocidad y con la fricción. Y genera el mismo efecto. Y esa fuerza se interpreta con la segunda ley de Newton. Cuando la fuerza es mayor a la inercia, es cuando se generan los sismos más significativos. Y cuando la inercia es mayor a esa fuerza, es cuando se generan sismos muy menores que no son significativos. Aquí tenemos el registro de aceleraciones o de vibraciones de una avenida. Una avenida se conforma por paso de vehículos de diferentes tipos, pesos y velocidades. Y esas son las vibraciones que yo capturé en una avenida. Y es semejante el efecto que se generan los sismos. Generan vibraciones semejantes a un sismo. Y depende del tipo de suelo, se puede sentir como si temblara, pero depende mucho de la elasticidad del suelo en el que pasan los vehículos. Aquí vemos el peso específico de diferentes rocas. Vemos, por ejemplo, de las arenas 1.5, de las arenas volcánicas 0.7. Entre mayor peso específico se genera mayor energía sísmica. Y vemos, por ejemplo, que las arenas, la caliza, las areniscas, el basalto, la cuarcita, el esquisto, el granito, el mármol, la lutita, son riolitas, son las de mayor energía sísmica, las que pueden generar más sismos a la hora de friccionarse entre ellas. En base al perfil geológico teórico mostrado y de acuerdo a la tabla anterior, cada estrato representa una masa de material.
Aplicando la primera ley de Newton de la inercia, la masa del continente y la aceleración o la vibración que se genera en esa masa, y la segunda ley de Newton, que es la fuerza que se genera por el peso de la placa y la velocidad, y la aceleración es la que se provoca por ese efecto. Se puede llegar a la cantidad de liberación de energía según la forma de vibrar o de deformarse, interpretada como aceleración. Las deformaciones que transcurren en el tiempo se convierten en aceleraciones. Vemos aquí diferentes pesos volumétricos y el cálculo de la masa. Vemos que la arena tiene un peso volumétrico de 1500 que genera más energía. Vemos la arena volcánica tiene menos energía. Vemos la caliza, el arenisca, y tiene mayor masa. Entonces, entre mayor masa, mayor peso volumétrico, mayor energía. El granito 2600, el basalto 2700. ¿Sí? Entonces, en base a la masa y en base al peso específico, peso volumétrico, se determina la cantidad de energía o la capacidad de vibrar de esos cuerpos. Esta es una simulación de sismo en un perfil geológico de arenas. Vemos, por ejemplo, en el primer renglón, vemos que la inercia es mayor a la fuerza. Entonces se genera una energía negativa, prácticamente no se genera sismo. En X, en Y, vemos que se genera una vibración, vemos que es positiva y se genera una fuerza residual y por lo tanto es positiva y se genera una energía en joules. Podemos ver que la fuerza es mayor que la inercia. La fuerza es positiva, la fuerza residual. Entonces se genera el sismo. Esta es la simulación en arenas. Podemos ver en el siguiente, que es 15.69, este valor lo divido entre la gravedad, saco la fuerza resultante y calculo la fuerza residual, que es mayor, es positiva a la inercia, es mayor que la inercia. Se genera la vibración. Tenemos aquí la aceleración en Y, que es el cortante. Vemos aquí la fuerza residual, que es positiva, y se genera una energía sísmica de 28. Entonces aquí lo que podemos ver es, si la fuerza es mayor a la inercia, se generan sismos significativos. Si la inercia es mayor a la fuerza, prácticamente los sismos no son significativos, son menores. Y puede estar hasta en reposo. Como lo vemos en la última lectura, vemos que la aceleración registrada equivale a la gravedad. Entonces se mantiene en equilibrio, no hay fuerza residual de cero y se mantiene en equilibrio, no hay vibraciones. ¿Sí? Esto depende del equipo que se usa. El equipo que yo usé da estas lecturas en cierto momento de 9.8, equivalente igual a la gravedad. Simulación de sismo en un perfil geológico de granito. Si se fijan, en el granito es diferente. Vemos en X son negativas algunos y la inercia es mucho más grande. Vean el valor de la inercia. La inercia es muy grande. Entonces genera prácticamente sismos muy pequeñitos. Vemos la positiva, donde la inercia es menor que la fuerza resultante y se genera una fuerza residual positiva y se genera un sismo. Igual en Y vemos que se genera una fuerza positiva, una fuerza residual positiva, la fuerza es mayor que la inercia y se generan sismos. Esta es una tabla resumen en la que vemos la arena volcánica. Veíamos que genera poca energía, también la ceniza volcánica, y ya la arenisca sí genera más energía sísmica, tiene mayor masa. El granito, vean, tiene mayor masa y genera mayor energía. Planteamiento para la predicción de sismo. Bueno, conocer la topografía del lecho marino, placa de coco, ribera o de contacto, y de la placa oceánica del Pacífico, definir su geología,
identificar cuerpos de vibración según su densidad, la velocidad de la placa, otros fenómenos como pliegues. Los pliegues vimos en el video 1, establecer un coeficiente de rugosidad, velocidad de la placa, aplicación de la segunda ley de Newton y de la primera ley de Newton, de la inercia y de la fuerza. Análisis final. El estudio final, definir perfiles geológicos con tecnología de radar, ultrasonido, espectros infrarrojo u otros disponibles. Definir geomorfología del contacto en puntos de subducción. Definir perfiles estratigráficos geológicos por medio de extracción de núcleos en ambos contactos tectónicos, pared continental y lecho marino. Definir propiedades de densidades en pesos específicos reales. Registro de aceleraciones en la zona y definir distancias de contacto para el punto de subducción. Predicción final. Bueno, yo hice la predicción en ese momento en Oaxaca. El lecho marino en Tehuantepec, Oaxaca, México, está afectado por formaciones de cenizas, arenas volcánicas, espumas volcánicas consideradas como cuerpos de baja densidad, lo que deriva en un cuerpo sin deformaciones o de baja vibración, sin probabilidad de altas liberaciones de energía. El cuerpo de alta densidad más cercano se ubica a 72.5 kilómetros de la línea de subducción. Las placas se mueven a 61 milímetros por año. Es probable que en los próximos años no se presentará un sismo mayor de 6 en dicha zona. Bueno, esta conclusión yo la hice en el 2011. Se han presentado sismos de 7 en esa región. Actualmente en el 2021. Vemos aquí un sismo en la costa de Guerrero que fue en el 21, que fue 7.1, pero ya está en la parte norte. En la parte norte, si se fija, si recuerdan ustedes en el video 1, vemos que aquí cambia la densidad de la placa americana, y también vemos que ahí hay algunos pliegues, y también cambia la velocidad. Cambia mucho la velocidad de la placa de Cocos. Y esta parte está afectada por la placa del Pacífico. Vemos aquí donde se presentó el sismo. Se presentó en la pared continental, ¿sí? A 15 kilómetros. Y vemos el lecho marino, cómo se ve volcánico, pero sí se ve afectado. Si se fijan, se ven los volcanes. Y del lado izquierdo se ven pliegues. Sí, o sea, esta zona es afectada por la placa del Pacífico. Hay deformaciones y se generó un sismo de 7 y probablemente se generen sismos más grandes en esta zona. En Guerrero. Conclusión. Es necesario cambiar la escala de interpretación de los sismos según la energía liberada. La predicción de la intensidad del sismo se realiza conociendo la velocidad de las placas y su variación, densidad de las placas tectónicas, la masa de las cordilleras, valles, montañas del lecho marino y de la placa continental, consideradas como cuerpos vibrantes, la capacidad de vibrar y generar energía según su densidad y cantidad de masa. Factores para predecir un sismo. Es fundamental el peso de la placa tectónica, la masa de la placa tectónica, la densidad, la velocidad de la placa tectónica y cambiar la escala sísmica. Con la escala de Mercalli y con la de Richter no se pueden predecir sismos, porque con la de Richter es en base a la longitud de onda y es hasta que se conoce el sismo. Se presentó un sismo de tanto porque la longitud de onda era de tanto, y Richter es en base a la percepción humana, ¿sí? Entonces la única forma de predecir un sismo es cambiando la escala en joules, porque como dije tiene que ver mucho la masa de los cuerpos de las placas tectónicas. Los invito a suscribirse a mi canal. Entren a YouTube con mi nombre, José Martín Gallo Aguilar, y ahí aparecen los videos y aparece la parte 1. Más adelante voy a agregar otros videos de predicciones, son un poco más completos que este, y espero que los vean. Muchas gracias.